Así que vamos a ir a la palabra del Señor, hermanos. Salmo capítulo 25. Dice la palabra del Señor: a ti, oh Señor, elevo mi alma. Es un salmo de David. Oración pidiendo amparo, guía y perdón. A ti, oh Señor, elevo mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él instruirá en el camino en que se debe escoger. En prosperidad habitará su alma y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero, oh Dios. Redime a Israel de todas sus angustias. Amén. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué necesitamos a Dios? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Qué es lo que nos mueve a venir a Él? Para los hombres que no lo han encontrado, venir a Él definitivamente es algo que se asemeja a la locura. ¿Por qué venir a cantar a alguien que no vemos? ¿Por qué venir a elevar oraciones a alguien que no vemos? Aún, ¿por qué dar de mis recursos a algo que no entiendo? ¿Debemos vivir por el Señor? ¿Cuál es la forma que debemos nosotros acercarnos a Él? ¿Cuál es la forma en que nosotros debemos dirigirnos al Señor? ¿Cómo debemos mover nuestras vidas hacia Él? El salmista, el rey David, se acerca a Dios, y usted puede ver eso en los salmos y cuando se habla de David, se acerca a Él como alguien que entiende que realmente necesita a Dios. Ahora, cuando nos dirigimos en estos salmos, y en este en particular, podemos entender que el salmo nos muestra la oración de un rey David en su edad avanzada. Los salmos se nos muestran en diferentes momentos de la vida de los salmistas, ¿no? No todos los salmos son de David, pero cuando hablamos de los salmos de David, los salmos se escriben en diferentes momentos. Momentos en los que David está muy joven, momentos antes de ser rey, momentos después de haber sido coronado como rey, momentos cuando cayó en adulterio con Betsabé y estaba ocultando su pecado, momentos cuando él viene arrepentido delante de Dios, momentos cuando él está reinando y parece que nada puede detenerlo. Y en este caso, pareciera que David está en sus últimos días. Pareciera que escribe el viejo rey, recordando su juventud, incluso aún pidiéndole al Señor, encamíname en tus sendas. Incluso pidiéndole a Dios, perdona los pecados de mi juventud. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. David reflexionando acerca de su vida, pero reflexionando de una manera en que él reconoce que necesita a Dios para ser perdonado, pero también reconociendo que lo necesita para vivir conforme a Dios, a lo que Dios quiere, pero también recordando que aquellos que vienen al Señor
nunca serán avergonzados. El título de mi mensaje es: Dios, perdónanos y encamínanos en tus sendas. Y mi deseo hoy, mi hermano, es que el Señor pueda clavar esta flecha en su corazón, que pueda afianzar esta convicción en su corazón. Y es que nosotros debemos buscar al Salvador que perdona nuestros pecados y pedir que nos encamine en sus sendas. Hermanos, debemos buscar al Salvador que nos perdona, que perdona nuestros pecados y pedirle que nos encamine en sus sendas. Y quiero dar 3 razones que da el salmista por las cuales debemos buscar a Dios y amarlo. 3 razones. La primera está en los versos 1 al 7, porque Él es Dios de salvación. La segunda, verso 8 al 15, Él muestra a los pecadores el camino. Finalmente, verso 16 hasta el final, Él perdona a pecadores angustiados. Verso 1 al 7, a ti, oh Señor, elevo mi alma. David viene ante Dios como un hombre grandemente necesitado, como alguien que está clamando: Señor, a ti elevo mi alma, Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, que no se regocijen sobre mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los que esperan en ti será avergonzado. Sean avergonzados los que sin causa se rebelan. Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Acuérdate, oh Señor, de tu compasión y de tus misericordias que son eternas. No te acuerdes de los pecados de mi juventud ni de mis transgresiones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Ahora, David en todo el Salmo nos deja ver que hay 2 razones por las cuales necesitamos del Señor. 2 razones por las cuales Él, como rey, como un hombre mayor ya también, necesita al Señor. Primero, porque necesitamos ser perdonados. David necesita ser perdonado, pero no solo necesita ser perdonado, sino que necesita también conocer los caminos del Señor. Ahora, hermanos, no es suficiente, y espero que usted me entienda esto bien, no es suficiente ser perdonado por Dios. Ahora, es suficiente para ser salvo, no necesitamos nada más. No necesitamos ninguna obra, solo ser perdonados. Pero al mismo tiempo no es todo en la vida cristiana. No es suficiente ser perdonado por Dios. Aquel que ha sido perdonado desea ahora que su corazón sea encaminado en los caminos del Señor. Es decir, que ahora el que es perdonado, el que desea ser perdonado, también desea vivir de una manera que lo agrade. Si usted ha conocido al Señor, usted puede recordar que antes de venir a Cristo, nunca usted pensaba en cómo hoy voy a agradar a Dios. No se pasaba por nuestra mente iniciar nuestro día diciendo: Señor, hoy cómo puedo agradarte. Eso simplemente no estaba en nuestro léxico y no estaba en nuestros planes. Así que David nos muestra que su corazón confía en el Señor y que tiene una convicción, y esa convicción por un lado es que Dios perdona, pero también por otro lado es que Él no dejará que los que confían en Él sean avergonzados. Afirmar esto como un hombre de guerra es algo difícil. No sé, usted puede recordar en la época de David, cuando un rey, cuando un reino iba a la guerra, no solo iba él, no solo representaba una nación, sino que también representaba a un Dios. Todo choque bélico en ese momento, toda guerra era el encuentro de Dios, de 2 naciones, pero también el encuentro de 2 dioses. Así que cuando Israel iba a la guerra, cuando enfrentaba a los filisteos que adoraban a Moloc, a Acera, a todos estos dioses, era una imagen de un enfrentamiento cósmico en un sentido. Así que como un hombre de guerra, como un hombre que ha sido rey, entiende que es fácil también ser avergonzado en la guerra. Una derrota de David implicaría que los enemigos de Dios vieran al Señor como débil, como frágil. Afirmar entonces que no seremos avergonzados también conlleva la idea para el rey de que tenía que haber esfuerzo en su vida. Ahora, un hombre guerrero que va a pelear la guerra, entonces
reconoce que no será avergonzado. Él no será avergonzado por el Señor. Ahora usted puede decir hoy, pensar, bueno, pastor, gloria a Dios, porque hoy ya las guerras no implican enfrentamiento de dioses y porque no soy encaminado a la guerra y porque no estoy en el ejército. Bueno, es verdad, pero en un sentido la Biblia también enseña que todos los cristianos estamos en un conflicto. Todos los cristianos estamos en una guerra. Ahora, no es una guerra de carne o sangre, no estamos, no tenemos unos camuflados escondidos en el segundo piso para los que se enlisten y vayamos a enfrentar las naciones paganas. Pero es una guerra que enfrentamos todos los días, en nuestro trabajo, en aquellos que aborrecen al Señor. Una guerra en la que buscamos agradar a Dios en medio de contextos donde se aborrece al Señor. Los niños, los muchachos, están en una guerra todos los días. La guerra en su colegio. Una guerra en la que muchos se pueden burlar de quién es el Señor. Y se pueden burlar de la idea de conocer a Dios. Se pueden burlar de la idea de preferir encaminarme a la iglesia el domingo en vez de ir al parque o en vez de buscar una cancha disponible para jugar. Estamos en una guerra, pero no seremos avergonzados. Vivimos en un mundo que lo aborrece, pero el salmista dice, ciertamente ninguno, óigame bien, ninguno de los que esperan en ti serán avergonzados. Pero no solo son las palabras de David, estas también son las palabras, por ejemplo, del profeta Isaías. Son las palabras del apóstol Pablo en su carta a los romanos. Son las palabras del apóstol Pedro. Pero también son las palabras de los antiguos. Los hombres saben, aquellos que vienen a Dios saben que no serán avergonzados. Nosotros debemos vivir también con esta convicción. No seremos avergonzados. Noé no fue avergonzado. Se puede leer Génesis, los primeros capítulos, cuando Noé comienza a construir un arca y empieza a decir, el Señor va a enviar un diluvio. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Nunca había llovido en la tierra. ¿Cómo será enviado un diluvio si nunca ha llovido en la tierra? Algunos tal vez lo hayan tildado de loco, otro de fanático religioso, ¿no? Pero ahí estaba el anciano Noé construyendo el arca con sus hijos. Abraham, ¿no? Un hombre mayor al que se le dice, deja tu tierra y tu parentela. Al que se le dice después, ofrece a tu hijo, el único, aquel por el cual esperó más de 80 años. Pero ahora Dios le decía, entrégalo. Él no fue avergonzado. Moisés, como un hombre mayor también, enfrentándose al gobernante más poderoso de la tierra en ese momento, diciéndole, deja ir a mi pueblo para que adore al Señor. Tampoco fue avergonzado. ¿Por qué pensar que nosotros lo seríamos? El salmista lo sabe. Hermanos, nadie que confíe en el Señor será avergonzado. La pregunta acá entonces es, ¿confías tú en el Señor? ¿Confías tú en Dios? ¿Vives de una manera que muestra que no eres avergonzado por confiar en Él? Ahora, a veces somos nosotros mismos los que nos avergonzamos de Dios. Ni siquiera es lo que está alrededor de nosotros lo que quiere avergonzarnos. A veces somos nosotros los que por nuestras dudas, por nuestras luchas, pareciera que nos avergonzamos por haber creído en el Señor. David entonces pide y se dirige a ese Dios que no avergonzará y lo llama Dios de mi salvación. Y le pide, Señor, tú eres el Dios de mi salvación, por tanto, perdona mis pecados. Perdona mis pecados. Él es el Dios de su salvación. Ahora, pide que perdone sus pecados, pero también pide de una manera desesperada que lo encamine en sus caminos, que lo ayude a conocer sus sendas. Ahora, la razón por la que David pide estas cosas es sencilla. Él sabe que Dios puede otorgarlas. Ahora usted puede decir, pastor, pues eso es lógico, ¿no? Si uno pide algo a alguien es porque uno cree que se lo va a dar, ¿no? Sí, es verdad. Pero a veces, hermanos, sucede que nos acercamos a Dios y olvidamos a quién nos acercamos. Nos acercamos a Él con nuestra vida, con nuestro corazón, pidiendo perdón de nuestros pecados, pidiendo ayuda en algunas cosas de nuestra vida y nos olvidamos que realmente Él
nos escucha y Él salva. Él puede salvarnos. Los que se acercan a Dios pueden recibir perdón. Ahora debemos venir a Dios por las razones correctas también. ¿Puede usted acercarse a Dios y decir, bueno, pero es que yo llevo 20 años acercándome a Dios, pidiendo que me ayude a ganar el chance, una lotería, quiero ser millonario, y Dios nunca me escuchó? Entonces, Dios no responde. No. El asunto es que el Dios al que usted se le está acercando es usted mismo, su propio entendimiento, un Dios falso, un Dios que tal vez le enseñaron en alguna iglesia mal llamada cristiana. David se refiere entonces al Señor como el Dios de su salvación. Nos acercamos al Dios que salva, pero también a un Dios que es misericordioso y que es bondadoso. Dios es el Dios de salvación. Debemos acercarnos a Él convencido que es un Dios que salva, convencido que es un Dios que rescata. Él es el Dios que nos salva. Ahora, no solamente que nos puede extender su mano misericordiosa cuando estamos en alguna dificultad. Principalmente, Él nos ha salvado del mayor problema que tenemos los hombres. Si usted está acá y nunca había venido a esta iglesia, o si usted está acá y hasta ahora está escuchando el Evangelio y tal vez tiene muchas dificultades en diferentes áreas, yo quiero decirle que el mayor de sus problemas tal vez no es el que usted piensa. Tal vez usted cree, bueno, mi mayor problema es que tengo muchas deudas, mi mayor problema es que estoy atrapado por este pecado, mi mayor problema es que no soy próspero, mi mayor problema no. Su mayor problema precisamente sí es el pecado. Su mayor problema es que usted está apartado de Dios. Su mayor problema es que usted no está viviendo para el Señor. Ahora, ¿es el Señor entonces el Dios de su salvación? ¿Se acerca usted a Él como aquel que cree que Él salva? Hermanos, debemos venir a Dios con la convicción de quién es Él. Hebreos capítulo 11, verso 6, dice lo siguiente: sin fe es imposible agradar al Señor, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que le buscan. Hermanos, el que se acerca a Él debe acercarse como aquel que cree que le hay, pero que también es galardonador de los que venimos a Él. Hermanos, nunca buscar a Dios será infructuoso. Nunca buscar al Señor será algo que caiga en el suelo. Nunca el clamor al Señor de los que venimos por medio de Cristo será echado por tierra. Lo necesitamos. Y podemos venir a buscarlo con la certeza de encontrarlo. La pregunta nuevamente es, ¿ha usted venido al Señor como el Dios de su salvación? ¿Ha usted venido a buscar que Cristo lo rescate? Si no lo ha hecho, hoy es día para hacerlo. Si usted nunca se ha dirigido al Señor, si usted nunca ha orado al Señor por salvación, hoy es el día de salvación, hoy es el día para que usted venga a Él. Ahora, tal vez algunos venimos para conocerlo como Salvador y Perdonador, pero también algunos tal vez no lo han conocido como aquel que lo encamina por su senda, como aquel que le dice por dónde usted debe andar. El salmista continúa entonces en su petición y en los siguientes versos ahora enfatiza el hecho de ser enseñado en los caminos de Dios, versículo 8 hasta el 15. Bueno y recto es el Señor, por tanto, Él muestra a los pecadores el camino. Dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Todas las sendas del Señor son misericordia y verdad para aquellos que guardan su pacto y sus testimonios. Oh Señor, por amor de tu nombre, perdona mi iniquidad, porque es grande. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. En su prosperidad habitará su alma, y su descendencia poseerá la tierra. Los secretos del Señor son para los que le temen, y Él les dará a conocer su pacto. De continuo están mis ojos hacia el Señor, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, Él muestra a los pecadores el camino. Ahora, David ahora nos da la razón por la que el Señor muestra a los pecadores el camino, y dice, porque Él es bueno y porque Él es recto. Ahora, parece contradictorio que un Dios que es bueno y recto
al mismo tiempo tome a hombres perversos y les enseñe los caminos. Parecería extraño que un Dios santo quiera juntarse con hombres como nosotros. Pero es precisamente lo que Dios hace. Solamente un Dios que sea santo puede encaminar a hombres por un camino santo. Nosotros nos acercamos a un Dios que es santo. No nos acercamos a un Dios como el Dios de las religiones del mundo. No nos acercamos a Dios como si Él fuera Vishnu o como si fuera Mahoma. Nosotros nos acercamos a Dios como un Dios que es santo. Los antiguos griegos tenían todo un panteón de dioses y creían en Zeus, por ejemplo. Y en sus historias mostraban incluso que esos dioses eran perversos pecadores. Esos dioses necesitaban también salvación si es que hubieran existido. Hablan de Zeus entonces como un hombre adúltero contra su esposa Hera. Y cuando asciende a emperador, entonces sus celebraciones es violar a otra diosa que se llama Metis. Y luego de que esta diosa queda en embarazo, lo que hace Zeus entonces es comérsela, ¿no? Como canibalismo entre deidades paganas. Comérsela junto con su hijo para que ese hijo no lo despojara de su reino. No nos acercamos a ese tipo de Dios. Nos acercamos a un Dios como el que proclamó Mahoma, quien una de sus esposas tenía 9 años y quien consumó el matrimonio cuando esa niña tenía 9. No nos acercamos a un Dios así. Nos acercamos al Dios de las Escrituras, santo, bueno y recto. Y es tan bueno este Dios, tan poderoso, que es capaz de cambiar los corazones de terribles pecadores para que deseemos vivir ahora para Él. Nadie desea los caminos de Dios si primero no es rescatado por Dios. Nadie. Por su propio corazón, nadie desea hacer lo bueno. Dios tiene que darnos un corazón distinto. Dios tiene que cambiar nuestro corazón, que era de piedra, ponerlo de carne. Un hombre que amaba el pecado, pero que ahora lo aborrece porque Él lo ha rescatado. Decía en algún momento Charles Spurgeon, podemos estar seguros de que Él renovará el corazón de los transgresores y los guiará al camino de la santidad. Que los que deseen ser librados del pecado se consuelen en esto. Dios mismo condescenderá a ser el maestro de los pecadores. ¿Qué escuela es esta que Dios quiere enseñar en ella? La enseñanza de Dios es práctica. Él enseña a los pecadores no solamente la doctrina, sino también el camino. Termino mi cita. David describe entonces cómo son esos caminos que ahora desean su corazón. Le pide al Señor transitar. Verso 10. Todas las sendas del Señor son misericordia y son verdad para aquellos que guardan su pacto. Todas las sendas del Señor son misericordiosas. Los caminos por el que Dios nos lleva a caminar no son caminos que recorremos contra nuestra voluntad. Hay cristianos que a veces pareciera como que estuvieran viviendo la vida cristiana contra su voluntad, ¿no? El viernes salen todos los compañeros, bueno, vámonos a este lado, vamos a desordenarnos, vamos a ser infieles a nuestras esposas. Y el cristiano queda, no, yo no puedo ir. ¿Pero por qué? No soy cristiano. Con un lamento, hermano, ¿no? Nosotros transitamos las sendas porque es lo que ahora nuestro corazón desea. Es lo que ahora nuestro corazón ama. Y lo que esquivamos ahora es realmente lo que hemos venido a aborrecer. El Señor cambia los afectos. Amamos lo que debe ser amado. Odiamos lo que debe ser odiado, el pecado. Ahora la pregunta es entonces, hermano, ¿qué tan seguido tu oración es una oración que pide que le muestre el Señor, que te muestre tus caminos? Ahora, si usted le pide al Señor, si usted empieza a orar y a pedirle, Señor, muéstrame tus caminos, Señor, encamíname en tus sendas. Primero quiero decirle que es una oración valiente, pero también quiero decirle que puede ser una oración peligrosa, porque lo que usted puede encontrarse es que los caminos del Señor son diferentes a los suyos. Es por esa razón que algunas personas, cuando se enfrentan a situaciones trascendentales, no oran a Dios. Porque ya han tomado la decisión en su corazón. Pero oran después de tomar la decisión para que Dios bendiga sus caminos. No, hermanos. El cristiano lo busca antes de y dice, Señor, enséñame tus sendas, aun si tus sendas son diferentes.
Aun si tus sendas van por un lado distinto al que yo creo que es el mejor. Oramos para que Dios bendiga caminos que trazamos nosotros, pero no oramos para que Él nos muestre los suyos. Padres, ¿cómo enseñamos a nuestros hijos a pedir los caminos del Señor? A pedir que nos encamine. ¿Enseñas a tus hijos? Le dices, mira, yo voy a orar para que el Señor muestre el camino indicado, para que te muestre el camino correcto. Jóvenes, niños, pídale al Señor que les muestre su camino. Algunos de ustedes tal vez están terminando el colegio, empezando a pensar en el destino que seguirán. Debo trabajar, debo estudiar, ¿qué debo hacer? Pídele al Señor que te muestre el camino. Pídele al Señor que te encamine en lo que es mejor para darle gloria a Dios. Ahora usted puede preguntarse, bueno, pastor, ¿y cómo Dios muestra sus caminos? ¿Qué formas hay? ¿Cómo puedo saber cuáles son los caminos de Él? Primero, su palabra. Ella nos muestra sus caminos. Y hay cosas en las que simplemente Él nos manda cosas y debemos hacerlo. El ladrón no debe orar para ver si Dios quiere que robe, no. La palabra dice, dejen de robar y más bien trabajen para que tengan que compartir con las demás personas. Así que hay cosas por las que solo su palabra ya nos ajusta el camino, pero también la oración. Oramos con pleno conocimiento de que el Señor nos escucha y venimos a su palabra para que Él nos guíe, para que Él ponga paz en las decisiones que tomamos y sepamos que Él nos encamina. Pero también por medio de mostrarnos sabiduría en medio de mucho consejo. Proverbio capítulo 11, 14. En los muchos consejos hay sabiduría. Pastor, he oído la palabra por esta decisión, no encuentro un imperativo, no encuentro una indicación clara, he estado orando, pero aún no logro tomar una decisión buena. Escucha a 2 o 3 consejeros sabios, maduros, ¿no? Que te puedan ayudar y te puedan ayudar a ver un camino mejor, ¿no? Nosotros llevamos años orando para que el Señor nos permita enviar misioneros y para ver cómo capacitar mejor a los pastores Wayuu. Y venimos luchando con eso, y esta semana estuvimos en clase y en uno de los almuerzos hablando con el profesor y con el pastor Juan, estábamos hablando y estábamos discutiendo cómo hacerlo mejor. Y en medio de eso, uno de ellos me dijo, bueno, ¿no has considerado hacer esto? Y fue algo para mí como, wow, yo no lo había pensado. Y ahora tengo que llegar después del viaje a La Guajira y sentarme a escribir y orar y mirar cómo puedo hacerlo. Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Ninguno de nosotros, hermano, yo quiero decirle algo. Yo sé que acá hay personas muy inteligentes. Hay algunos que hemos tenido títulos, hemos accedido a tener una profesión, a algunos incluso posgrados y demás. Pero quiero decirle algo con todo amor, pero también con toda firmeza. Usted no se las sabe todas. Pastor, pero el PhD, pero pastor. Usted no se las sabe todas. Necesitamos la mente del Señor, necesitamos conocerlo a Él. Ahora busca los caminos de Dios, busca realmente sus caminos. Verso 11. Oh Señor, por amor a tu nombre, perdona mi iniquidad porque es grande. El hombre que desea los caminos de Dios, antes de desearlos, se ha dado cuenta que sus perversiones, que su pecado es muy grande. Que necesita ser perdonado por Dios y que necesita ser salvado. No por nuestros méritos, ¿no? David no le dice, Señor, perdóname por amor a mí, porque es que mírame cómo soy. No, David le dice, Señor, perdóname por amor a tu nombre, por amor a quién eres tú, por amor a tus atributos, por amor a tus perfecciones, Señor, perdóname por amor a ti. Ahora, David se refiere a esos pecados de los que quiere ser perdonado como iniquidades. La palabra iniquidad puede referirse a muchas cosas, algo injusto, algo malo, algo perverso, algo inmoral, pero nunca a algo bueno. Nuestros pecados son profundamente perversos. Nuestra mente puede ser profundamente perversa. Si tuviéramos cómo proyectar los pensamientos que usted tuvo desde que se levantó hasta hoy, tal vez la mayoría de ustedes y la mayoría de nosotros tal vez saldríamos corriendo. Porque nuestros pensamientos son perversos. Necesitamos al Señor. Y mientras no reconocemos que nuestro pecado es grande, no vamos a reconocer la grandeza de nuestra necesidad de Dios.
Hermanos, el pecado es perverso, ir contra Dios es injusto. Los caminos separados de Dios nunca son buenos. Ahora, ¿ve usted de esa manera su pecado? ¿O dice, sí, mi pecado es malo, pero es que mi vecino es peor? Mi pecado es malo, pero es que este hermano de la iglesia sí es terrible. Hermano, nuestros pecados son perversos. La buena noticia es que Dios puede perdonar grandes pecados. La buena noticia es que solo Dios puede perdonar grandes injusticias. De eso se trata, la riqueza y las profundidades de la gracia de Dios. Y David lo sabe. David ha experimentado qué es acercarse a Dios arrepentido y quebrantado después de haber adulterado, después de haber hecho un plan para cubrir un embarazo y después de haber asesinado al esposo de la mujer con la que adulteró. David sabe que es ser un gran pecador, pero también sabe que Dios es un gran salvador. Mi pregunta es, ¿usted sabe eso, hermano? ¿Se ha acercado a Dios con la convicción y la conciencia de que su pecado es terrible, pero que Dios es grande para perdonar? Solo Cristo puede salvar grandes pecadores. El honor de Cristo, decía Jonathan Edwards, es salvar a los mayores pecadores que acuden a Él. Como el honor de un médico es curar los casos más desesperados de enfermedades y heridas. Por tanto, no dudemos que Cristo va a estar dispuesto a salvar a los mayores pecadores que acudan a Él, porque Él está deseoso de glorificarse a sí mismo y exaltar el valor y virtud de su propia sangre. Viendo que Él está así de dispuesto a redimir a los pecadores, no se negará a mostrar que puede redimir hasta lo sumo, cierro mi cita. Él es un gran perdonador. Y cuando nuestros pecados son terribles, Él trae mayor gloria a su nombre al perdonarnos. Ahora, esto no nos va a llevar a pensar, bueno, como Dios perdona grandes pecadores, voy a pecar aún de peor manera. No. Pablo dice, ¿pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera. Por eso Él nos perdona y ahora queremos es caminar en sus caminos. No buscar peores pecados para que Dios sea más glorificado, no. Que Él sea glorificado en la manera como vivimos, que Él sea glorificado en las decisiones que tomamos, que Él sea glorificado en las cosas que esquivamos, que Él sea glorificado en las decisiones que tomamos. Ahora David continúa su oración y pregunta, ¿quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. Y los versos 12 al 15 reflejan aquello que David ha visto como bendición para su alma. Él prosperará. En prosperidad, habitará su alma. Ahora, la prosperidad verdadera, la prosperidad que no se acaba, una prosperidad terrenal, en algún momento se va a acabar. Recuerdo por allá en el año 2013, ¿no? Yo trabajaba con el gobierno en el ICFES. Hicimos un trabajo adicional y ganábamos bien, teníamos un buen salario. Hicimos un trabajo adicional y nuestra jefe nos dijo, bueno, este mes les vamos a pagar el doble. ¡Wow! Y cuando yo introduje esa tarjeta, hermano, nunca había sentido algo así. Pero no es ese tipo de prosperidad, porque eso se acaba a los 15 días. Es una prosperidad mayor. Es una prosperidad que está fundada en el Señor. Su descendencia poseerá la tierra, es una referencia a la tierra prometida, pero al mismo tiempo es un anticipo de que habrá una tierra que nunca será quitada de nosotros. La tierra prometida muchas veces fue quitada de Israel, pero nosotros nos conducimos a una ciudad celestial, a una ciudad que ni siquiera tiene murallas porque no necesita ser defendida. Una ciudad donde Dios mismo habita, Él mismo será la luz de esa ciudad y nadie podrá sacarnos de esa ciudad. Estaremos con Él para siempre. Es decir, Él traerá a los suyos a estar con Él, su descendencia poseerá la tierra. Hermanos, nos dirigimos a reclamar nuestra herencia, una tierra gloriosa, eterna, cuyo valor y gloria es el mismo Cristo. Conocerá de manera más íntima al Señor. Dice, los secretos del Señor son para los que le temen y Él les dará a conocer su pacto. Venir a conocer al Señor y tener más intimidad con Él nos permite poder entender más cómo Dios actúa y lo que Él piensa y cómo nos encamina. Pero también, hermanos, dice el salmista, Él sacará los pies de la red.
Y esto es bueno y esto es importante saberlo, porque muchas veces estamos allí. Muchas veces estamos él usa este mensaje poético maravilloso. Muchas veces estamos en esta red donde parece que no hay manera de escapar, donde parece que no hay manera de ser librados de esto. Pero ahí está el Señor. Él sacará mis pies de la red. El asunto es que hay personas que viven como si no hubiera una red capaz de atraparlos, como si estuvieran por encima de todas las cosas. Pero David, siendo rey, entiende que hay momentos donde simplemente parece que estamos acabados, pero Dios sacará nuestros pies de la red. Ahora, ¿es usted consciente de la bienaventuranza de buscar y estar en Cristo? ¿Es usted consciente de que es maravilloso estar en Él? ¿Es maravilloso estar en el Señor? Hermanos, nosotros debemos buscar al Salvador que perdona nuestros pecados y pedirle que nos encamine en sus sendas. Nuestros ojos, como afirma David, deben estar fijados en Él, deben estar puestos en Él. Ahora, el asunto también es que hay muchas circunstancias que tratan de desviarnos de nuestra mirada del Señor. Pero el llamado siempre es el mismo. Hay muchas cosas que pueden apartarnos, pero el llamado siempre es igual. Fíjate en el Señor, mantén tus ojos en Él, persevera en el Señor. Él es el llamado que David hace a sí mismo, pero es el llamado que toda la Escritura hace al pueblo del Señor. El autor de Hebreos también habla acerca de esto, Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos mantener la mirada en Él. Todo un capítulo completo de Hebreos, capítulo 11, muestra cómo luce fijar la mirada en el Señor. Pero quiero decirles algo, hermanos, si es que el Señor designó a su Hijo para que fuera el que hace posible que las palabras del salmista cobren vida en nosotros. Él hace posible que por medio de Cristo, su Hijo, los pecadores seamos perdonados. Él hace posible que por medio del castigo horroroso y tremendo que recibió el Hijo, los pecadores horrorosos y perversos tengamos esperanza de que en Él nuestras faltas han sido cubiertas. Es Jesús quien redime nuestras almas para que podamos amar y desear los caminos del Señor. Es Jesús quien envía su Espíritu para que nos pueda enseñar y para que pueda mostrarnos sus caminos tal como son. Dice el autor de Tito, dice Pablo escribiéndole a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Porque se nos ha enseñado que huyendo de los deseos mundanos, podamos vivir en este mundo justa, sobria y piadosamente, aguardando esta esperanza bienaventurada de la gloria de Dios, de la manifestación de su Hijo. Oh, hermanos, tenemos que confiar en ese Salvador que nos rescata. Él es el que hace posible que su Espíritu venga a nosotros para que seamos enseñados en los caminos de Dios. Debemos pedir que seamos encaminados en las sendas del Señor. Ahora, la manera como deberíamos iniciar también nuestros días, y ya les había dicho, Señor, encamíname en tus sendas. Señor, voy a ir a trabajar, Señor, y no sé en qué aspectos puedo servirte, pero ayúdame a encaminarme en tus sendas, porque todas ellas son misericordia y son verdad. Hermanos, el Señor es el Dios de salvación, el Dios que muestra a los pecadores el camino, pero también el que nos rescata de nuestras angustias. Y esto me lleva a mi tercer punto. Él perdona a los pecadores angustiados, verso 16. Vuélvete a mí y tenme piedad, porque estoy solitario y afligido. Las angustias de mi corazón han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mis trabajos y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos, y con odio violento me detestan. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti me refugio. La integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Mis hermanos, todo el Salmo, y en general la gran mayoría de los salmos, nos dejan ver esta faceta de David. Nos dejan ver por qué él fue llamado un hombre conforme al corazón del Señor. David es un hombre quebrantado. David es un hombre que desde el quebranto afirma que Dios no rechaza a los que se acercan con este tipo de corazón.
Corazón contrito y humillado no rechaza al Señor. Pero a veces venimos como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Señor, hoy es domingo. No me alcanzaron a entregar la bicicleta. Yo voy a hacerte el favor y voy a ir a la iglesia hoy, ¿no? Y nos acercamos a Él como si Él estuviera necesitándonos. Pero somos nosotros los que desesperadamente necesitamos al Salvador. Como hombres quebrantados, como hombres dolidos por nuestro pecado, lo necesitamos a Él. Hermanos, el pecado para aquel que ha conocido al buen y justo Dios es algo que trae aflicción a nosotros. David ahora está hablando de cómo luce la vida del que ha conocido a Dios, pero que todavía peca. Todo cristiano, primera de Juan dice que el que dice que no tiene pecado no ha conocido a Dios y lo hace mentiroso. Porque aún el cristiano sigue luchando contra el pecado todos los días hasta que Cristo venga o hasta que nosotros vayamos con Él. Entonces este es el corazón del hombre que ama a Dios. Su corazón en lo profundo, como dice Pablo también en Romanos 7, desea agradarlo. Pero pasa algo en su vida y peca y ofende al Señor. ¿Qué pasa con ese hombre? Hay quebranto, tristeza profunda, agobio. Por eso esta serie se llama Cantos de Aflicción, pero también de esperanza. Nos afligimos porque queremos agradarlo, pero no podemos. Queremos agradarlo, pero a veces no lo hacemos. David habla como un rescatado que todavía lucha contra el pecado, pero como un rescatado que sabe que Dios es un gran Salvador. El impío generalmente no es consciente ni siquiera de que es pecador. Él se deleita en su maldad. Pero el salvado por el Señor experimenta lamento y quebranto cuando falla el Señor. Yo sé que todos acá hemos experimentado eso. Y si usted dice que es cristiano y no lo ha experimentado, tal vez está pasando algo en usted. Pero todos hemos experimentado el quebranto y el dolor de fallar a un Dios que ha sido tan bueno con nosotros. Porque una cosa es fallarle a un Dios falso que sea perverso, a Zeus, a Alá. Otra cosa es fallarle a un Dios que ha tenido tanta misericordia con nosotros. A un Dios que nos ha rescatado de tantas cosas y que ha sido tan bueno para con sus hijos. Ahora, ¿qué sucede con su alma cuando usted falla a Dios? ¿Se aflige? ¿Hay aflicción por fallar al que amamos? La oración de David en esta sección entonces nos muestra la profunda angustia del corazón cuando hemos fallado a Dios, pero al mismo tiempo la profunda confianza y esperanza que podemos tener. Sácame de mis congojas. La angustia de mi corazón ha aumentado. Mira mi aflicción y mis trabajos. Perdona mis pecados. Mira mis enemigos, que son muchos en esta etapa de la vida. Si David está como un hombre mayor, muy posiblemente estuviera atravesando lo que pasó con uno de sus hijos, que se rebeló contra él, que quería matarlo, que tomó a las concubinas de David y abusó de ellas en público para avergonzar a su padre. David sabe que es ser un hombre perseguido y sabe también que es un hombre afligido por su pecado. Hermanos, los que hemos sido salvados y perdonados, a pesar de ser afligidos cuando pecamos contra el Dios que amamos, podemos seguir afirmando que el Señor redimirá a su pueblo de todas sus angustias. La manera como Él termina este salmo. La integridad y la rectitud me preserven porque en ti espero. Oh Dios, redime a Israel de todas sus angustias. Hermanos, el Señor sigue redimiendo a su pueblo de sus angustias. Por eso estamos acá. Por eso nos reunimos, por eso nos congregamos, por eso vamos a un grupo pequeño, por eso hablamos y buscamos tener comunión con los hermanos, porque estamos convencidos de que Él sigue redimiendo a su pueblo de todas sus angustias. Debemos buscar al Salvador que perdona nuestros pecados, pedirle que nos encamine a sus sendas. Ahora, hermanos, miremos, no olvidemos por quién es esto hecho, quién es la causa de que podamos acercarnos a Dios de esta manera. No seremos avergonzados los que venimos a Él. No seremos avergonzados los que en Él esperamos. Hebreos capítulo 11, verso 17. Los gigantes de la fe, los hombres que confiaron en el Señor, no fueron avergonzados. Verso 17 dice, porque por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía a su único hijo. Fue él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en un sentido figurado volvió a recibir.
Génesis, capítulo 22, si no estoy mal. Este anciano, 100 años, con su hijo, el hijo de la promesa, aquel que esperó por décadas. Y luego el Señor le dice, ve y sacrifícalo, ve al monte, llévalo, lleva leña. Él con sus criados diciéndoles, el muchacho y yo subiremos, adoraremos y volveremos. ¿Por qué? Dios le había dicho que lo asesinara, Dios le había dicho que lo ofreciera en un altar. Pero él dice, el muchacho y yo subiremos y volveremos. Abraham había confiado en el Señor que no avergüenza a los suyos. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y Hebreos de una manera maravillosa nos deja ver qué pasaba en la mente de este anciano. Él decía, Dios me prometió que por medio de Isaac yo tendría descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Pero ahora Dios me está pidiendo sacrificarlo. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, entonces quiere decir que Dios puede levantar a los muertos. Porque si Dios me pidió sacrificar a mi hijo, pero al mismo tiempo me está diciendo que Él será por quien venga mi descendencia, quiere decir que si yo llego a sacrificarlo, volverá a vivir. Por eso le dice a sus criados, yo iré, lo sacrificaré, y él va a volver a vivir y volveremos. Él no fue avergonzado, hermanos. Y a veces cuando el Señor nos pide ir más allá, cuando nos pide tomar decisiones difíciles o sacrificar algo, creemos que seremos avergonzados. Oh Señor, pero si yo hago esto. No Señor, ya es demasiado. No seremos avergonzados. Verso 24. Por la fe Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. Este es el tipo de hombres que entienden que no serán avergonzados si creen en el Señor. Moisés, siendo ya también un hombre mayor, encaminado a dejar, pero Señor, voy a ser faraón, yo puedo librar a tu pueblo siendo faraón. No, esa no es la manera, porque así no voy a ser tan glorificado. Tú tienes que ir al desierto, tú tienes que enfrentar al faraón. Y entonces yo voy a ser glorificado. ¿Qué hizo entonces Moisés? Despreció las riquezas de este mundo. Despreció ser considerado como hijo del faraón. Y dijo, es mayor riqueza el oprobio o las aflicciones de Cristo que los tesoros de Egipto. Hermanos, solemos amar mucho los tesoros de Egipto. Solemos ver como poco el oprobio de Cristo. Pero hoy hay esperanza. Si usted lo ha hecho, hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza. Hoy es día para volver y venir al Señor. Decirle, Señor, ayúdame, perdóname. Porque a verdad he estado desechando esto y aquello. No seremos avergonzados, hermanos, porque Él nos guía en sus caminos. Y en un sentido, nos guía en sus caminos por medio de Cristo, porque Cristo en sí mismo es el camino. Juan 14:6. Ustedes tienen que venir a donde yo vaya, le dice a sus discípulos. Ellos dicen, pero no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber el camino? El Señor le dice a estos hombres, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pedirle al Señor que nos encamine en las sendas, al final no es otra cosa que pedirle al Señor que podamos estar unidos a su Hijo. Él es el camino. Él es aquel que perdona los pecados de grandes pecadores. Esta mujer samaritana, Juan capítulo 4. La mujer adúltera, Juan capítulo 8. La mujer pecadora que lavó los pies del Señor en Lucas capítulo 7 y los enjuagó con perfumes. Nosotros sabemos que nos acercamos a un gran Salvador y por eso pedimos que nos encamine en esas sendas. Para terminar, si usted está acá y usted no ha conocido al Señor y aún a pesar de haber escuchado esto, usted está luchando en su corazón, yo quiero decirle que hoy es el día de venir y encaminarse en la búsqueda de Dios. Sus pecados son grandes ante Dios y usted está en problemas delante de un Dios santo. Él no es como los jueces de este mundo que miran para otro lado y dejan a los pecadores hacer lo que quieran. Él es un Dios santo, pero también es un Dios perdonador. Si usted se ve hoy a sí mismo como un gran pecador,
Y si usted al reconocerse un gran pecador, se arrepiente de sus pecados y viene a Cristo y le dice, Señor, perdóname de mis pecados y enséñame tus sendas, el Señor lo va a perdonar. Pero es hoy, no es mañana, no es en un mes, no es en un año, no es cuando esté anciano, porque usted no sabe si va a llegar a ser mayor. Es hoy que usted debe venir a Cristo. Iglesia, nosotros debemos adorar a Dios porque Él es el Salvador que perdona pecados. Él es el Salvador que perdona pecados. Debemos buscarlo aún en medio de aflicciones, como pecadores afligidos. Debemos buscar a Dios aún cuando hemos pecado en gran manera, y esto es importante. Porque aunque pecamos todo el tiempo y sabemos que luchamos contra el pecado, a veces podemos caer en cosas que pueden traer demasiada vergüenza. Y la reacción a veces es tratar de escapar de Dios, escapar de los hermanos, dejar de contestar llamadas. No quiero estar con nadie, no quiero venir a la iglesia, porque mi pecado es demasiado grande. No, todo lo contrario. En ese momento es que lo necesitamos más. En ese momento es que debemos correr a Él con más deseo. Porque como dice David, Él es perdonador de grandes iniquidades. No importa lo que hayamos hecho, lo que importa es a quién vamos después. Lo que importa es en qué caminos queremos andar. Hermanos, no seremos avergonzados. Que al llegar al final de nuestras vidas, como David, podamos decirle, padres, yo sé que la paternidad es difícil. Madres, a veces ustedes pagan un precio distinto. A veces tienen que verse obligadas a dejar de lado algunas cosas. Incluso a veces dejamos de lado algunas cosas de nuestras profesiones o de las cosas en las que hemos estado andando, las sacrificamos por criar a hijos en el Señor. Pero quiero decirles que también en eso no seremos avergonzados. También en eso no seremos avergonzados. Los que sirven al Señor, los que hemos quemado nuestras naves y lo que hemos dicho, bueno Señor, ahí estaba lo que yo hacía, esta era mi profesión, pero ahora soy un pescador de hombres, Señor, ayúdame a servirte. No sé qué va a pasar, pero yo quemo mis naves, quemo mis puentes, no hay manera de volver. No seremos avergonzados. Es más, seremos los más bienaventurados. Primera de Pedro capítulo 5. Cuando venga el príncipe de los pastores, Él nos entregará el galardón. Un galardón que pocos esperamos porque pocos lo han hecho y pocos son llamados. Y no nos hace tampoco mejores en ninguna manera. Pero sí debemos ser recordados en esto. Si le servimos a Él, no seremos avergonzados. Muchachos, jóvenes, escoger caminar para Cristo, ser niños diferentes, ser jóvenes distintos, ser jóvenes apasionados por el Señor, no serán avergonzados. Esfuércense, sean valientes. Ustedes tienen no solo a su familia, a sus padres, tienen una familia de fe que está con ustedes. No serán avergonzados. Hermanos, que el Señor nos ayude, que Cristo sea glorificado y que su pueblo entonces pueda perseverar hasta que Él venga. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú nos has salvado, Señor. Y por eso estamos acá, buscándote, anhelándote, Señor, a ti, el único Dios verdadero, el único justo, el único santo, Señor. Bendito eres tú, Señor. Porque eres digno, Señor, es que servimos no solo acá en nuestra iglesia, porque eres digno es que también nos encaminamos a ayudar a nuestra familia en la Guajira, a nuestros hermanos guayú, Señor. Porque hemos conocido por tu pura gracia tu amor, Señor. Tú diste tu vida por nosotros. ¿Cómo no buscar dar la hora por nuestros hermanos, por nuestras familias, Señor? ¿Cómo no anhelar criar hijos en el Señor? ¿Cómo no anhelar, Señor, servirte a ti? Oh, Padre Celestial, tú eres un gran perdonador, Señor. Debemos venir a ti, Señor, el que salva, el que nos perdona de nuestros pecados, pero también el que nos encamina en su senda, Señor. Oh Dios, bendito tú eres, Señor. Ayúdanos a amarte con un corazón dispuesto, pero también con un corazón quebrantado, Señor. Gloria a ti, Padre, en las alturas. Oh, Señor, en la tierra paz a los que te amamos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. En Cristo Jesús. Amén.